Libro de Josué, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Verso número 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, nuevamente, oh Dios, tu palabra va a ser manifestada. Permítenos, oh Padre Celestial, que sea ella, Padre, la que nos pueda guiar, Señor, a la luz inaccesible que es Cristo. Permite así también, oh Dios, que sea tu misericordia, Señor, delante de tu presencia. Permítenos, oh Dios, en este tiempo, Señor, ver delante de ti tu rostro por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, en estas enseñanzas, y permite que ellas nos conduzcan también a las batallas que cada creyente tiene día a día, oh Dios, Señor amado, frente de cada uno de sus hogares, o aún asimismo de sus vidas. Señor, y concédenos la victoria para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Josué capítulo número 3. Recordando que ya los 2 espías que el mismo Josué había enviado secretamente, ¿sí?, a la tierra de Canaán, específicamente en la ciudad de Jericó, habían ya regresado y traído un informe, ¿sí?, a Josué, el cual, ¿sí?, se enteró de que aquellos habitantes estaban amedrentados a consecuencia del pueblo de Israel que estaba acampando en Sitín. Dice la Biblia en el versículo, acompáñenme, del capítulo número 2, verso 23 y 24. Entonces volvieron los 2 hombres, dice aquí, descendieron del monte y pasaron y vinieron, ¿sí?, a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Verso 24. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Recuerde que ese temor y ese desaliento se debió a que el mismo Dios había dado a conocer su nombre desde Egipto hasta, ¿sí?, la fecha en sí misma en que llegaron, ¿sí?, a la tierra de Canaán. Verso número 1, entremos en estudio, ¿sí?, en esta gloriosa noche. Y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, que es el desierto, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí, dice la Biblia, antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la lleven, si vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.
Amados hermanos, recordemos ya desde el mismo libro del Éxodo que la instauración del arca del pacto se debió para que morase en medio del pueblo la presencia de nuestro Dios. Si bien es cierto, en la actualidad no tenemos arca del pacto, ¿sí? Y no hay en sí mismo un instrumento visible que el pueblo pueda seguir, su Santo Espíritu sí mora en nosotros y Él conduce al creyente. ¿Sí? Si vamos por un momento, por favor, al libro del Éxodo, veamos una premisa con respecto a esto. Libro del Éxodo. En el capítulo número 25, el Señor dio una pauta a Moisés referente al arca del pacto. Capítulo 25, verso número 22. ¿Por qué era tan importante el arca para el pueblo? Dice el verso 22: y de allí me declararé a ti, es decir, de en medio del arca. Recuerde que desde el verso 10 en adelante Dios le da la orden de hacer un lugar, un depósito para meter ahí, las leyes, las tablas que el Señor había mandado a escribir. También Él guardaba la vara de Aarón que había florecido, y en un recipiente aparte estaba una muestra del maná que el Señor había dado a su pueblo por 40 años. Y el Señor dice en el verso 22: de allí, de ese lugar, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una cubierta o una tapa que tenía el arca. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué representaba en sí mismo el arca del pacto? La presencia de Dios prometida en medio de su pueblo. Ahora, cuando vamos nuevamente a Josué capítulo número 3, dice el versículo número 3 del mismo capítulo 3: mandaron al pueblo. ¿Quiénes? Los encargados que Josué había levantado para guiarlos por las tribus a la guerra. Ellos, dice la Biblia, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, es decir, cuando veáis la presencia de Dios, en medio de esa arca, dice el Señor ahí, del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Qué importante, amado hermano, es aún para caminar delante de nuestra vida diaria, siempre que la presencia de Dios vaya por delante de nosotros. No podemos en duda, bajo ninguna circunstancia o con alguna duda en nuestro corazón decir: bueno, este día que el Señor espere que yo voy a hacer lo mío y que luego de que yo termine mis asuntos, entonces voy y vuelvo a tener comunión con Dios. Bajo ningún concepto. Dios siempre debe guiar la vida del pueblo de su Señor. Y para ello, amado hermano, si la presencia de Dios va delante de nosotros, yo le garantizo que Dios se encargará de cuidar ese camino, de protegernos en ese rumbo o en ese caminar. Y el mismo Señor se encargará de guardar a los suyos. En el versículo número 3 la orden era directa y explícita. El pueblo solamente va a andar en medio de ese camino, pero con el arca por delante. Versículo número 13 en la parte final dice: y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Verso 4, ¿por qué causa? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Verso 4, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Ahora, cuando hablamos de 2000 codos, estamos hablando a raíz de cerca de 50 centímetros promedio. La Biblia tiene una tabla de medidas que
mide el codo, la distancia desde la punta de los dedos hasta el codo en sí mismo de un brazo normal de un hombre, entre 45 a 50 centímetros, sí, de longitud. Si hablamos, de acuerdo a lo que dice en el verso número 4, 2000 codos, si queremos redondear, 5 por 2 es 10, estamos hablando más o menos, sí, cerca de unos 100 metros de distancia. Sí, 100 metros de distancia. Ahora, perdón, 2000 metros de distancia. ¿Cuál era el asunto en sí mismo, sí, de esta gran diferencia entre el pueblo y el arca? Amado hermano, Dios no quería primeramente que el pueblo, sí, caminara, sí, en desorden. El Señor tenía que ir delante de ellos. Y como el pueblo era en gran número, recuerde que el pueblo, sí, se contaba a raíz para la guerra cerca de 600,000 soldados y como habitantes cerca de más de 2 millones. Obviamente que tenía que haber una suprema distancia, una gran distancia, para que todas las tribus puedan divisar el arca que iba por delante. Ahora, la Escritura menciona que los responsables de llevar el arca eran los sacerdotes, los levitas, versículo número 4. Mire lo que nos dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Verso 3, retrocede un poquito, por favor. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Ahora, ¿por qué los sacerdotes levitas, que eran de las mismas tribus, o eran de en medio de las tribus de Israel, podían llevar el arca y por qué nosotros no? Debemos de entender, esta premisa, tenemos que introducirnos directamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Quiero que por favor me acompañen y veamos una referencia de por qué unos podían llevar el arca y otros no. Primero veamos un antecedente. En el libro de Éxodo, libro del Éxodo, libro de Levíticos, capítulo número 8. Entendamos primeramente Levíticos capítulo número 8. Verso 1 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, dice ahí, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Versículo número 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, que es como un chaleco, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de los mismos el urim y tumim. Eso ya lo estudiaremos en otro determinado tiempo. Después puso la mitra, que es un gorro, sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Versículo 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la frente y su base para santificarlos.
y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercar los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras o las cuerdas, como Jehová lo había mandado a Moisés. Voy a leer más adelante. Sí, acompáñeme por favor al versículo número 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiaros o limpiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Qué es toda esta liturgia, mi amado hermano? Dios había escogido a Moisés, hermano de quién, Aarón, hermano de Moisés, y a los hijos de Aarón, para que ellos fueran los sacerdotes de ¿qué? Del tabernáculo de reunión. Y Dios les dio a ellos la facultad no solamente de vestir y ministrar en el tabernáculo, sino de ser los únicos responsables, luego de haberlos consagrado, purificado y santificado, para que puedan manejar el tabernáculo y todos sus utensilios. No había otra tribu que pudiera encargarse de esa labor, con excepción de lo que Dios había preparado y separado para su servicio con el tabernáculo de reunión, que incluía, entre otras cosas, el manejo también o la transportación del arca del testimonio. Cuando vayamos por favor más adelante, Josué, capítulo número 3, versículo número 4, nos dice el Señor: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. ¿Cuál era la razón en función de lo que leímos? Porque el pueblo común no estaba calificado por Dios para tocar o para ministrar, sí, en el tabernáculo, sí, de reunión, o lo que fuera peor, llevar los utensilios, sí, de la casa del Señor. Dios había elegido una tribu. Así como cuando estudiamos en el Apocalipsis, que Dios había elegido un pueblo especial como primicia para el Cordero, que eran los 144,000, y luego todo el pueblo que ha sido salvado por Cristo también. Así también Dios en el Antiguo Testamento eligió a los levitas, la tribu de Leví, que era perteneciente obviamente de la vida de Aarón y sus descendientes. Así también Dios en esta instancia le dice: solo ustedes, el resto del pueblo, mantenga la distancia. Versículo número 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y aquí quiero concentrarme, sí, para estudiar este texto. Amados hermanos, Dios había dado una orden. Dios había establecido, sí, que el pueblo se pusiera en pie y siguiera el arca. Pero Dios le hace una demanda al pueblo: quiero que se santifiquen para el día de mañana. ¿Qué implicaba el santificarse? Sí, amados hermanos, santificarse era en sí mismo ponerse a cuentas con Dios. Amados, no se puede ver las grandezas de Dios si el pueblo no está consagrado a Dios. No se puede ver milagros en Dios si el pueblo no se encuentra buscando, sí, y limpiado, sí, delante de ese Dios. Usted y yo tenemos que entender que Dios no puede hacer maravillas en nuestra vida si hay pecados ocultos. Usted no puede, amado hermano, ver la gloria de Dios en su diario vivir si usted todavía sigue guardando en su corazón cosas que le manchan delante del Señor. Por eso es que Dios le dice al pueblo, por medio de la orden que le da Josué: quiero que se santifiquen para mañana.
Porque el pueblo, obviamente, como todo ser humano, era también susceptible a pecar, susceptible a ofender, susceptible a cometer pecados u ofensas para con su prójimo. El Señor le dice en el versículo número 5: santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Verso número 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Por qué? Josué capítulo número 1. Mira lo que dice el Señor. Josué capítulo número 1. Versículo número 2 y 3. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso número 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esa palabra, mi amado hermano, Josué la hizo suya y Dios también la cumplió. Así como estuve con Moisés. Ahora, ¿qué implicaba estar con Moisés? Dios con Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés experimentó en su vida? No solamente un llamamiento, sino también, él fue un utensilio en las manos de Dios, y él fue el medio por el cual Dios pudo hacer grandes proezas en Egipto y también en el desierto. Así como Moisés experimentó en Dios, las maravillas de su Señor, ahora Dios le había dicho a Josué: tú también las vas a hacer. Pero empezó a manifestarla, de acuerdo como lo dice en el capítulo número 3, versículo número 7. Entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Ahora recuerden, cuando nosotros analizamos la introducción al libro de Josué, recuerde que Josué, ¿cuántos años tenía? 40. ¿Cuántos? ¿Cuántos años tenía cuando ya el Señor prácticamente lo pone a comandar o a liderar a todo el pueblo? Tenía 80 años. 80 años, mis queridos hermanos. Sí, recuerde esto. Este hombre, al igual que Caleb, ya tenían 80 años. Recuerde que estos hombres habían vagado ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años. Esos 40 años en el desierto, formaron el carácter y las vidas de hombres tan notables, tan notorios, como lo fue un Josué, como lo fue un Caleb. Estos hombres fueron llamados al servicio, y téngalo bien claro, al servicio durante 40 años. Durante todo ese tiempo estos hombres no vieron gloria. Durante todo ese tiempo estos hombres fueron más bien dignos de servicio y fueron compañeros del siervo de Moisés. Pero, luego de que Moisés muere, entonces Dios comienza a engrandecer la vida de Josué y de otros más. Dicho esto, mi amado hermano, cuando Josué recibe esta palabra en el verso número 7, Dios le dice: voy a comenzar a engrandecerte, dice aquí, desde este día, versículo número 7, delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora recuerda el tiempo, amado hermano, el tiempo que Dios demoró en tratar con este hombre. Yo no sé si tú también de pronto quisieras en Dios que el Señor te use grandemente. Yo no sé cuáles son tus peticiones de oración,
sí, ahí en tu intimidad, diciéndole, Señor, úsame. ¿Cuántos le piden hacia el Señor? Señor, úsame para esto. Sí, o permíteme hacer tal o cual cosa. Amado hermano, primero permítele al Señor con su espíritu que te forme. Primero pídele que trate con todas tus debilidades, para que cuando el Señor te use, seas un utensilio, sí, diestro en las manos de Dios. Pregunto, ¿de qué le servirá a Dios? Y solamente es una analogía, un ejemplo. Tener un cuchillo en la mano, pero sin filo. Pregunto, usted como ama de casa, tiene la carne, coge el cuchillo y quiere cortar la carne, pero oh sorpresa, cuando le mete el cuchillo no logra cortar. Pregunto, ¿de qué le sirve un cuchillo sin filo? ¿De qué le servirá a Dios, sí, tener en su mano personas que Él quiere usar, pero cuando quiere introducirlos para que corten, sí, las cosas que Él quiere cortar, simplemente ese hombre le diga, Señor, aquí estoy yo, pero no sirvo para lo que tú me quieres poner a hacer. Quiero predicar, pero no sirvo para hablar. Entonces, ¿qué te parece si en este tiempo de búsqueda le dices al Señor que te haga diestro para hablar, diestro para aprenderte la palabra, diestro para que el Espíritu Santo pueda usarte? Es necesario entender que primero debemos de ser capacitados para poder ser usados por Dios. Josué experimentó eso en su vida. Primero se capacitó, y no se capacitó en una universidad, se capacitó en un desierto. Amados hermanos, porque es ahí, en la dureza y en la adversidad, en el sequedal, donde uno logra tener las mejores experiencias en Dios. Amén. Es por medio muchas veces de las situaciones difíciles donde uno puede abrillantar más, sí, el diamante que Dios ha depositado en nuestras vidas. Verso número 7 en la parte final dice, para que entiendan, ¿quiénes? Todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Verso número 8. Tú pues, le dice el Señor, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, quiero introducirme en estas palabras, sobre todo en la convocatoria de Josué para el pueblo. Mire cómo inicia este hombre. Versículo número 9. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras ¿de quién? De Jehová vuestro Dios. Ahora, para poder vencer, para poder triunfar en los retos que Dios nos da, en las tareas que Dios nos designa, amados hermanos, debemos primeramente ¿de qué cosa? De acercarnos a Él. De lejos no se puede trabajar. De lejos no se puede, diríamos, encariñar con la obra del Señor. Debemos de estar siempre cerca. Imagínese que usted forme un hogar, se case, pero oh sorpresa, por un trabajo, por una circunstancia difícil, si ustedes vivan de una manera distinta como marido y como mujer. Están casados, pero el uno vive de pronto en la región sierra y el otro vive en la región costa. Pregunto, ¿se puede formar una relación sana, sí, hablando ya en el área, sí, matrimonial o no? Definitivamente que no. Porque un matrimonio supuestamente no está hecho como un vínculo de unión, no de separación. ¿Cuál es la premisa de las palabras que dice Josué? Y obviamente del Señor.
verso número 9. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos. Tú no puedes ponerte al servicio de Dios, óyelo bien, de lejos. Tienes que estar cerca. Tienes que estar junto al Señor, no distante de Dios. Yo he tomado siempre analogías deportivas para esto, ¿verdad? En un estadio son miles los que expectan el partido, pero son muy pocos, de hecho 22 los que se ponen en la cancha. En el Señor no se puede servir estando sentado en las bancas. En el Señor no se puede, amado hermano, pelear estando sentado en unas bancas. Así su banca sea la más bonita. Recuerde que en un estadio hay diferentes tipos de, diríamos, de localidad. Gracias. Sí, de localidad. La general, la tribuna, ¿qué más hay? Silla, palco. Bueno, los que van conocen del asunto. Sí, lo nombro, yo he ido. Simplemente lo tomo como referencia, sí. Pero no importa en el asiento. Usted dirá: ay, los que están abajo están de pronto incómodos. Y yo aquí tengo hasta aire acondicionado, se me ocurre. Pero, amado hermano, en el Señor no se puede uno consolar diciendo: estoy en la mejor fila de la iglesia. Amado hermano, se aprende cuando uno se acerca a Dios y se dispone para entrar en la cancha. En este caso, para salir a hacer la obra del Señor. La Escritura menciona, de hecho, Josué le menciona al pueblo: acérquense, y luego cuando estén cerca de Dios, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar. Fue la segunda premisa que dijo Josué: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Amado hermano, es necesario que usted se llene de la palabra para que pueda dar la palabra. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. En el libro de Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo número 1. Verso número 12 en adelante. Mire este ejemplo de entrega incondicional. Filipenses capítulo 1, verso 12 en adelante. ¿Lo tiene? Quiero que sepáis, aquí habla el apóstol Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y obviamente que Pablo pasó muchas cosas difíciles, han redundado, ¿sí?, o han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera, y aquí ya lo personaliza en sus experiencias, que mis prisiones se han hecho patentes o visibles en Cristo, en todo el pretorio, hablando de los romanos, y a todos los demás, es decir, a todo el pueblo. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. ¿Cómo cobraron ánimo en el Señor? Miren lo que dice ahí: con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hasta ahí quiero llegar. Miren cómo este hombre, sí, no es que sigue a Dios de lejos, lo sigue tan cerca que experimenta los vituperios de Cristo. Y esto, amado hermano, sirvió como plataforma para que otros también lo hagan. Sí, por ahí he escuchado un rum dentro de la iglesia. Sí, que los evangelizadores están muriendo. Dicen así. No sé quién lo ha dicho, pero lo he escuchado. Sí, ay hermano, dice, los que saben regresar ya están falleciendo. Amado hermano, eso no debe de ser causa de temor, sino más bien de impulso. Porque si uno
adormece o duerme en Cristo, de eso debe de ser reemplazado por 10 más con ansias de predicar el Evangelio, no de retroceder en el Evangelio. Amén. Pero eso se lo hace, recuerden, de cerca y sabiendo escuchar la palabra de Dios. Josué le mandó al pueblo: acercaos, ¿verdad? Y escuchen las palabras. Verso número 10. Añadió Josué diciendo: en esto conoceréis, es decir, en esto o con esto sí Dios te va a dar pruebas. Mucha gente dice: Señor, dame evidencia, quiero saber si es real. ¿Cuántas veces uno ora así, poniendo a Dios como en entredicho? A ver, Señor, yo quiero que tú seas real en mi vida. Obvio que cuando uno ora de esa manera, uno piensa que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, o Dios simplemente nos deja hablar de manera desenfrenada, pero no es así. Amados hermanos, Dios sí se da a conocer con pruebas. Miren lo que le dice Josué al pueblo. Verso número 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Cómo lo vas a conocer? Mira lo que dice: Él echará delante de vosotros, y ahí le nombra la fila de los pueblos que vivían en todo el territorio: los cananeos, los heteos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Ahora, Josué está comprometiendo a Dios, diciéndole al pueblo: Dios es real, Dios sí existe, y como prueba Dios va a botar a todos de este lugar y les va a dar a ustedes en la tierra. Esas son las pruebas de que Dios es real en tu vida. Cuando tú sales sin dinero de tu casa, tú dices: Señor, voy sin 2 reales, pero regresaré con el sustento. Y cuando llevas el sustento a tu casa, dices: Señor, gracias porque fuiste real el día de hoy en mi vida. No necesariamente tendrá que salir una mano de pronto, como le pasó a un rey que salió a escribirle el juicio y dice: ay, ahí está Dios. No, Dios se puede mostrar con la simpleza de la vida que tú vives cada día. Para el pueblo, en este caso para los israelitas, Dios le había dicho a Josué que él le habría de dar la victoria y que todo lo que pisara la planta de su pie sería de su posesión. Versículo número 11. He aquí el arca del pacto del Señor. Recuerda que ahí estaba su ley, sus mandamientos y pruebas fehacientes de su poder. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Obviamente que esos hombres debieron de ser los hombres más dignos, más responsables, más esforzados y de buen testimonio. Verso número 13. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, dice ahí, en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele, desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, ¿qué sucedió? Se detuvieron. Déjenme avanzar. Ahí con la diapositiva. Versículo número 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Versículo número 16. Está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de
Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó, dice la Biblia, en seco. Ahora, ¿qué sucedió con ese milagro? Dios detuvo el caudal del río en la parte superior. Ahí la mantuvo. Dicen ciertos analíticos, sí, que el río sí se venía secando desde hace mucho tiempo, y que cuando Israel pasó el río estaba totalmente seco. Pero la escritura desmiente esa versión, porque la Biblia dice que cuando pasó el pueblo, sí, en la temporada en la que ellos pasaron era el tiempo de la siega, y en ese tiempo el Jordán estaba más bien desbordado. Queridos hermanos, Dios hizo un milagro sí preponderante en los tiempos de Josué. Detuvo las aguas en la parte alta, y obviamente el caudal del río sí se fue de a poco desvaneciendo hasta que quedó completamente seco. Versículo número 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, dice la Biblia, pasó en seco. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. ¿Cómo así aconteció un milagro tan poderoso? Verso número 29. Hay una respuesta para ello. Hebreos 11, verso 29. ¿Por qué sucedió ese milagro tan poderoso? ¿Lo tienen? Verso 29. Dice ahí, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Más adelante dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué dice? Ahora, aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué los unos pasaron en seco y los otros se ahogaron? ¿Qué actuó en unos que no actuó en otros? La fe. Amado hermano, si los sacerdotes tomaban el arca y caminando se acercaban al mar, en este caso al río Jordán. Oiga, el río Jordán es un río bien caudaloso. De hecho, el río Jordán se asemeja al río Naule, el que tenemos aquí. Es un río que por más sequía que haya, por más que los cielos se cierren y no llueva, es un río que siempre tiene agua. A diferencia de otros ríos, que cuando llega tiempo, ¿verdad?, de pronto de verano, ¿sí?, y no llueve, esos ríos se secan. Pero nuestro río, lo tenemos aquí, los afluentes que tenemos, ¿sí?, en esta provincia, estos ríos más bien siempre tienen agua. Ahora, ¿cuál era la ordenanza de Dios? Agarren el arca, vayan por delante, el pueblo va a ir por detrás, y ustedes van a caminar por en medio del río. Ahora, dirían cualquiera, qué bueno es ir delante, pero los que van delante son los que prueban primero, diría yo, las situaciones más difíciles. Una cosa es introducirse en la selva, yendo de primero con un machete abriendo camino, y otro es los que van atrás caminando ya por el camino que el que va adelante lo ha hecho. Muchos dirán, ay hermano, yo quiero ir adelante, yo quiero ser tomado en cuenta por Dios para ser considerado, como la Biblia dice, que Él nos va a poner por cabeza y no por cola. Pero óigalo bien, estar por cabeza también representa que estaremos más expuestos a los peligros, a las tentaciones, pero también a las glorias que Dios quiere darnos ver. Los sacerdotes tenían el privilegio de llevar el arca, pero también tenían, mi amado hermano, sí, la preponderancia de demostrar como principales la fe para el pueblo. ¿Usted acaso no poniéndose en las sandalias de ellos, sí, cargando el arca y todos
utensilios del templo, ellos que iban delante de tanta multitud, al estar al pie, en este caso del río Jordán, ¿ustedes creen que ellos no se les cruzó por la mente diciendo, ¿y si me ahogo? ¿Y si el río no pierde el agua? Muchos debieron haber pensado, ¿podrá ser que acaso se vuelva a abrir el río como se abrió el mar con Moisés? Recuerde que Dios le había dado una palabra a Josué. A partir de hoy voy a engrandecerte delante del pueblo. Esa era, mi amado hermano, la palabra que Dios le había dado. ¿A quién? A Josué. A partir de hoy voy a engrandecerte. Pero esa grandeza también iba acompañada, o tenía que ir acompañada de fe. Tiene que ir acompañada de fe. Hay cosas en la vida, mi amado hermano, que se dan cuando uno da un primer paso de fe. Eso se lo aseguro. Cuando no hay ese primer paso de fe, sí, muchas veces el Señor mismo se detiene, porque no ve en nosotros obediencia a su palabra. ¿Usted cree que Pedro, estando en la barca, al ver a Jesús que caminaba sobre las aguas, sí, usted cree que no se puso a pensar antes de hablar a la ligera diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo camine? ¿Qué le dijo Jesús? Soy yo, ven. Pregunto, ¿cuántos se bajarían de la barca? Una cosa es leerlo en la Biblia, otra cosa es experimentarlo en el día a día, con las situaciones difíciles, con las crisis, con las enfermedades, mis amados hermanos. Yo sé que de pronto, leyendo las historias bíblicas, dice, ¡wow! ¡Qué grandeza de estos hombres! Pero recuerda, esas grandezas también demandaron obediencia y mucho sacrificio, que a la verdad, si bien es cierto, ellos pagaron un precio. Si tú también lo pagas en el nombre de Jesús, verás las mismas glorias en tu vida. La Biblia declara ello. Recuerda lo que dice el verso 29. Por la fe, si el pueblo obviamente pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. De ahí yo puedo sacar una gran lección. Cuando hay fe, ¿fe a qué? Fe a la palabra, o es decir, obediencia a la palabra de tu Dios. Dos personas, mi amado hermano, pueden ir a buscar una misma cosa, pero el que va en fe vendrá con lo que fue a buscar. El que salió en desobediencia regresa con las manos vacías. ¿O es que acaso usted no se ha dado cuenta que a veces, si uno puede, la iglesia puede estar llena de pronto de gente que está en necesidad, y de pronto pueden estar orando muchos sin darse cuenta por un mismo problema? Pero amado hermano, a veces Dios se glorifica con aquellos que vienen en fe a buscar a su presencia. Si usted viene monótonamente, simplemente a cumplir con un tiempo de oración, usted no va a ver respuesta a sus oraciones. Tiene que acercarse en fe hacia Dios. La Biblia dice que el que quiera acercarse a Dios debe de creer que Él es real, que Él existe y que Él galardona a los que le buscan. De pronto dos personas pueden estar orando por sanidad de sus hijos, pero el que viene en fe recibe lo que vino a buscar y el otro se regresa tal cual como vino. Los egipcios se metieron también al mar, pero los egipcios no entraron en la fe, no entraron en obediencia, sino que entraron en el agua en desobediencia. Y como entraron en desobediencia, murieron al cruzarlo. La Biblia declara en el versículo 29 de este capítulo maravilloso de Hebreos 11, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron, ¿qué cosa? Fueron ahogados. Retornemos por favor para concluir el verso número 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, pero recuerden, firmes en medio del Jordán. Ahora, como había una gran distancia y el río dejó de, amontonó las aguas en la parte superior, ellos, ¿qué pasaron? Los sacerdotes con el arca se quedaron en medio del Jordán, abiertos, claro está, para que el pueblo pudiera pasar. ¿Usted no cree que dentro de los sacerdotes alguien no se le cruzó por la mente? Si veían las aguas amontonadas a un extremo,
Dijeron, ¿y a qué hora se viene eso? ¿Y a qué hora se regresa? Y si el Señor se olvida y viene el agua, amado hermano, es que a veces así nos pasa en el diario vivir. Señor, están cortando la luz allá, están cortando acá, y ya mismo me toca a mí. Sí, ahora, si no la han pagado, obvio que le van a cortar el servicio. Sí, ¿cuántos saben que hay que pagar lo que se debe? Amén. Si algo el pueblo de Dios tiene que deber, es el amor. Eso sí, sí, que el pueblo sí pueda, o diríamos la gente, las personas puedan más bien recibir de nosotros o estar endeudados por amor, pero no podemos deber nada a nadie. Amados hermanos, los sacerdotes, dicen el verso 17, se quedaron en medio del Jordán, se quedaron firmes hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Estuvieron de inicio a fin. Ellos fueron los primeros en entrar al Jordán y fueron los últimos al salir. Es decir, que fueron ejemplo de inicio a fin. Y así también debe de ser nuestras vidas para con Dios. No podemos, mis amados hermanos, sí, claudicar. No podemos en alguna manera dudar. Si el Señor ya te ha hecho experimentar el inicio de su bendición, resiste hasta el final. Él no te va a dejar a medio callo. O diría yo, Él no te va a dejar que pases en seco un tiempo y el resto sales todo, sí, todo encharcado. Si el Señor te permitió, sí, casarte, te permitió formar un hogar con su venia, con su bendición, mantente firme de inicio a fin. Claro está, si tú sabes que esa persona, sí, que está a tu lado, ha sido Dios quien te ha dado. El problema de esto es que hay mucha gente que en medio, sí, del trayecto del milagro, sí, se siente, amado hermano, sí, o quiebra en su duda y se aparta. Desiste. Mucha gente dice, no puedo vivir así, en zozobra, en expectativa. ¿A qué hora viene el agua, Señor? Parece que viene el desastre, pero te estoy sirviendo. Pero parece que va a caer la calamidad, pero te estoy sirviendo. Pero llega un momento y dice, no aguanto esta expectativa, no aguanto esta intriga, mejor me salgo y me regreso a mis propios caminos. En Dios no se puede dejar tirada la obra. Si Dios te metió, ten por seguro esto, Dios te va a sacar. Pero ojo, si Dios te introdujo, si tú te metiste, sí, no será en ese sentido, ¿verdad?, como cosa razonable que al poco tiempo estés tirando la toalla. Pero si tú tienes la seguridad de que es Dios quien te ha llamado, que es Dios el que te ha dicho, yo voy a estar, como lo dijo Josué, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Entonces párate en esa palabra y dile, Señor, tú me dijiste que yo te iba a servir y de aquí nadie me saca sino por tu poder. Tú me llamaste, yo te sirvo, yo me quedo contigo hasta el final. ¿No me parece? Pero si es Dios el que te llama. Pero para poder tener esa convicción, tú tienes, mi amado hermano, que tienes que en este tiempo tienes que prepararte, tienes que alistarte para que cuando Dios sí te diga ven, tú puedas estar apercibido y decir gracias, Señor, yo sé que me he preparado para esto, es tu voz, yo voy a caminar por fe. Amén. Verso 17 termina diciendo, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Qué le va a deparar ahora al pueblo después de pasar el río Jordán? Eso lo estaremos viendo el próximo día, jueves, si así el Señor lo permite. ¿Sí? Algo especial va a pasar luego de que el pueblo, ¿sí?, pasó el río Jordán. Amén. Vamos a orar en esta preciosa noche, ¿sí?, y permítale al Espíritu Santo que lo siga ministrando, ¿sí?, también en su hogar con estas palabras. El Señor quiere que seamos un pueblo crédulo, un pueblo de fe, un pueblo, sí, obediente a las palabras de nuestro Dios. Recuerden, acercaos a Dios y escuchemos su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta gloriosa noche te damos gracias porque por medio de esta lección de tu palabra hemos aprendido, oh Dios, Padre, que tú demandas primeramente un acercamiento. Tú demandas, Señor, que estemos atentos también a tu palabra.
pero también quieres que seamos obedientes. De nada servirá si estoy cerca de ti. De nada va a servir si voy a oír tu voz, si no, a la final no la voy a obedecer. Si yo me acerco a ti, permíteme escucharte. Si tú me permites, oh Dios, hablarme por tu piedad, también, Señor, concédeme la valentía de poder obedecer a tu palabra. Puedo vivir muy cerca de ti. Puedo siempre, inclusive, estar acostumbrado a escucharte. Pero si no pongo en práctica tu palabra, nunca seré un hombre y una mujer de fe. Señor, si tú me has llamado, si tú, oh Dios, me tomaste, oh Dios, de entre las naciones y me has hecho un rey y un sacerdote conforme a tu palabra, mi Dios, yo quiero ministrar tus cosas santas. Permíteme tener la experiencia, no de ser un espectador, sino de ser un protagonista dentro del Evangelio. Así como lo fue, oh Dios, el apóstol Pablo, así como lo fue un Josué, un Moisés, pero sobre todo, así como lo fuiste tú, mi Señor Jesús. Gracias.